SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Hola a todos, muy buen día. Con el gusto y la alegría de esta mañana de domingo que el Señor nos regala, les saludo con toda la alegría y con todo el entusiasmo su servidor y su amigo el Padre Benito Pimentel en un programa nuevo, un programa que estamos estrenando esta hermosa mañana de domingo que tendrá por título Rezando Voy. Y que no es otra cosa sino el compartir todos los días, muy de mañana, 8 de la mañana, la meditación, la reflexión del Evangelio del día. Hemos querido empezar este programa con la fiesta de la Transfiguración del Señor, porque creo que es una fiesta hermosa que nos acerca o tendría que acercarnos a esa divinidad de Dios dentro de nosotros. Esta es una coproducción de rezandovoy.org y SAWAC Radio. Cada 8 días yo de manera personal les voy a estar presentando la homilía del domingo, tal cual la publico en el Rincón de los Conquistadores, que es mi página personal. Por si algunos no lo sabían, nos pueden buscar elrincondelosconquistadores.com.mx, ahí pueden seguirme. También tengo Twitter, porque algunos no lo saben, se llama P. Benito Pimentel, ahí también me pueden seguir, subo siempre cosas muy muy interesantes. Y entonces esta coproducción de Rezando Voy y SAWAC Radio servirá para que cada domingo, independientemente de la misa dominical que transmitimos para nuestros hermanos enfermos, vamos a transmitir exclusivamente la lectura del Evangelio, la homilía y una pequeña meditación. Esto porque algunos de ustedes me han pedido que no pusiera toda la misa, porque algunos solamente van a misa a sus lugares, pero les gustaría escuchar solamente la homilía que transmito. Y entonces por eso mismo vamos a estar transmitiendo cada 8 días este espacio con mi homilía, y todos los días rezandovoy.org nos estará acompañando en SAWAC Radio para compartir la lectura del Evangelio y la meditación del día. Así que pues bienvenidos todos, esto es entonces Rezando Voy. Que tengan un feliz domingo y vamos a empezar de lleno entonces con la meditación del Evangelio. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Oración para el fin de semana. Fiesta de la Transfiguración del Señor. Señor, un día más me dispongo a encontrarme contigo. Hoy, en esta fiesta de la Transfiguración, quiero contemplar, dejarme envolver por tu luz, dejarme seducir por tu plenitud. Por eso, al comenzar la oración, hago silencio, me pongo en tu presencia. Por un instante, sé que soy como esos amigos más queridos a quienes llevas contigo a un lugar aparte. También a mí, hoy y ahora, me invitas a ir contigo. Venid, venid conmigo a un lugar tranquilo y descansad en mí vuestro cansancio. Dejad que os cure las heridas que el trabajo por el reino os ha dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad el corazón. Y ahora venid, venid conmigo a un lugar tranquilo y descansad en mí vuestro cansancio. Dejad que os cure las heridas que el trabajo por el reino os ha
dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad el corazón. Y ahora venid. La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos, los dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Homilía para la transfiguración del Señor. Ciclo A. Subir el 6º día para descender el 7º. El texto del Evangelio de este día, en la Biblia, comienza diciendo: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Y me gustaría que pensáramos en el simbolismo del número 6. 6 es símbolo de lo inacabado, y en nosotros eso está muy claro. 6 también es símbolo de lo inacabado en nuestro entorno, en la manera de vivir y convivir. Y en este momento de imperfección para nuestra vida, se nos invita a subir. Subir al monte con algunos de la comunidad. Subir, sí, pero también hacer distancia. Del ajetreo diario. Subir para tomar perspectiva y acoger la experiencia que se nos ofrece. El 6º día precede al sábado en el calendario judío. Es la víspera del Sabbat, en que se celebra el final de la creación, el descanso celebrativo por haber completado la obra. Pero el 6º día es el que nos ocupa hoy, y en este día que precede al Sabbat, en el monte ocurre algo. 6 días después de haber tratado Jesús de enemigo del reino a Pedro, en Mateo 16:23, cuando le dice: Aléjate de mí, Satanás, porque no entendía el mesianismo por el que Jesús iba optando paso a paso. 6 días después de haberles dicho que cargar con la cruz no es aceptar lo que nos viene, sino que es asumir las consecuencias de seguirle a Él. Jesús se los lleva a un monte alto y apartado, indicando estos calificativos, que la experiencia será de magnitud en el lugar de encuentro con Dios y exclusiva, aunque no excluyente, ya que se da en comunidad. Y en el monte ocurre que Jesús les demuestra la realidad y la calidad de la vida que supera la muerte. Encontramos elementos, la nube, y lo hace proporcionándoles una experiencia durante la cual aparece una nube, símbolo de la presencia divina, y se escucha una voz. Desde la nube se oye una voz:
Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Mateo 17:5. Estas palabras nos van a evocar la experiencia del bautismo de Jesús. La diferencia fundamental es que el bautismo es Jesús quien escucha, y en esta escena los que escuchan son los discípulos, y a través de ellos todos nosotros. Ante una experiencia importante sobre la que no tenemos control, siempre reaccionamos con miedo. Miedo que desaparece cuando Jesús los toca. Versículo 7. Fíjense qué hermoso. Jesús toca cuando tienes miedo, como tocaba enfermos y muertos, devolviéndoles la salud y la vida. El miedo produce las diferentes enfermedades que Jesús irá sanando a lo largo del camino. Produce ceguera, dificultades serias para discernir el camino del discipulado. Produce parálisis, incapacidad para movernos en su dirección. Produce muerte por inanición de alimento auténtico. En el texto, en el momento que aparece la voz, la visión se diluye, indicando que la narración es una puesta en escena para resaltar esa voz a través de la que se nos revela la identidad de Jesús. Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Y ahora me gustaría que pensáramos, ¿qué reacciones se dan ante estas palabras? La mayoría decimos, claro, Jesús es el Hijo de Dios. La dificultad empieza precisamente porque en este texto, a diferencia del texto del bautismo donde se nos dice que Jesús fue el que escuchó estas palabras, aquí es la comunidad creyente y fiel, aún con dudas y mediocridades, quien la escucha. Esta comunidad está representada por 3 discípulos que la acompañan a lo alto del monte. Estas palabras nos dicen que Él es al que hay que seguir, al que hay que escuchar, indicando que se ha superado ya el Antiguo Testamento. Jesús ahora es el Maestro que nos comunica una nueva relación con Dios. Esa nueva relación es filial, personal, cercana, amorosa. Estas palabras indican que cualquier imagen, experiencia o comunicación de un Dios que no encaja en este patrón de filial, personal, cercano y amoroso, no puede ser el Dios de Jesús. Jesús les ha comunicado su experiencia más íntima para compartirla. Participarán de ella para después contarla. La hicieron suya. Este Dios es tu Dios. Hoy tú eres el Hijo a quien hay que escuchar. Te digo a ti, hermano, hermana que me escuchas. El mundo necesita entonces el Evangelio. Y el Evangelio tendría que ser la respuesta a todos los problemas sociales que empiezan con el ego y terminan con el ego. A la comunidad cristiana le falta el primer anuncio. Nos hace falta un encuentro personal y comunitario con Jesús resucitado y su envío. La pregunta que arranca de las entrañas ahora es, ¿tenemos algo que decir ante esta voz que me dice, este es, escúchalo? Tal vez la mayoría de nosotros dirá que sí, pero tal vez no sabemos cómo. Porque creemos que al ser una experiencia íntima y personal, no es para compartirla más allá de decir que nos da vida. Y luego vienen los complejos de mucha gente, que por no tener teología o estudios serios en Biblia, piensan que no tienen autoridad para decir algo. Decía Teilhard de Chardin que estamos debilitados por falta de soledad, silencio y por falta de naturaleza. Por eso me gustaría decirles hoy que estamos algunos de vacaciones y otros se encuentran en su casa, subir al monte alto sería bueno. Buscar un rincón en la naturaleza donde, acompañado por el silencio que habla a través del mar o de los sonidos del campo, del bosque, nos dejemos acompañar por esa palabra que tantas veces decimos que no entendemos, pero que hoy, si queremos, puede dar un vuelco en nuestra vida. Hoy Jesús, hoy Dios te dice, tú eres mi hija, mi hijo amado.
Escúchale. Escúchenle, dice de Jesús sobre nuestra vida. Tal vez pienses que a ti no te escuchan, que los hijos, que tu pareja, que la iglesia institución no te escucha. La invitación entonces es, escúchale primero a Él, porque luego sí tendrás algo importante que decir. Tal vez simplemente que el silencio te da vida, que su palabra te dignifica como ser humano, aun cuando otros no lo hacen, que sientes una fuerza renovada, aunque sigues con tu duelo, enfermedad o soledad o miedos paralizantes. Pero lo has escuchado. Cuando lo escuchamos, poco a poco va desapareciendo el miedo, y con ello la ceguera, la parálisis, la mudez, la anemia. Y entonces empieza el descenso, el bajar del monte. Sí, porque la experiencia se da entre la subida y el descenso. El descenso, volver a la vida cotidiana, pero con la experiencia profunda de saberte hijo. Es haber subido al amor sublime para tener esa experiencia del amor con mayúsculas que no tiene límites, y descender al amor cotidiano, al que está aquí abajo, al que lucha y se cae, al que cree y a veces duda, al que espera y a veces desespera. Hay que descender al amor aterrizado, a la intemperie, a los caminos que recorremos cargados de rostros de personas, a las que es fácil amar y a las que no es fácil hacerlo, Al camino que a veces tiene preocupaciones cotidianas. Hay que descender a las encrucijadas donde toca optar y renunciar y elegir, a los días intensos de búsqueda, de ojeras, de anhelos y hojas estiradas. Hay que descender a los días grises, a las preguntas, al no saber, a la inseguridad reflejada en un espejo, a la tenacidad y a la resistencia. Hay que descender a lo acostumbrado, pero no con desgana o arrastrando la exigencia y el ánimo, sino con la gratitud y la esperanza por banderas de saber que te han llamado hijo. Cuando seamos capaces de abrazar estas realidades, después de haber estado en esa experiencia de Dios, verdaderamente habremos entrado al séptimo día. Ese día en el que todo está completo. Y cuando todos seamos de verdad completos, cuando tú y yo estemos completos, entonces la comunidad se alegrará porque habremos cambiado el entorno. Y tendremos más energía que nos mueva a actuar desde dentro, sin cobardía. Tomar esa decisión, un poco drástica, con sabor a evangelio, compartir un poco más, siempre un poco más, comprometerte un poco más, siempre un poco más, sin compararte con nadie. Alabado sea Jesucristo. Venid conmigo a un lugar tranquilo y descansad en mí vuestro cansancio. Dejad que os cure las heridas que el trabajo por el reino os ha dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad el corazón.
venid, venid conmigo a un lugar tranquilo y descansad en mí vuestro cansancio. Dejad que os cure las heridas que el trabajo por el reino os ha dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad el corazón. Y ahora venid. Venid, venid conmigo a un lugar tranquilo y descansad en mí vuestro cansancio. Dejad que os cure las heridas que el trabajo por el reino os ha dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad el corazón. Y ahora venid, venid conmigo a un lugar tranquilo y descansad en mí vuestro cansancio. Dejad que os cure las heridas que el trabajo por el reino os ha dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad el corazón. Y ahora venid. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó